Les pido a todos que hagan un último esfuerzo. Vamos a abordar hoy la lección cuarta. Originalmente íbamos a desarrollar hasta la quinta y el examen iba a ser el miércoles que viene, pero a raíz de este pequeño atraso que tuvimos, creo que hoy es más prudente abocarnos solo a la lección cuarta, desarrollarla bien, y el miércoles que viene quizás la desarrollemos y el examen se postergue una semana más. Con su efecto, el examen solo abarcaría hasta esta lección y las demás 6 entrarían al segundo parcial. No se preocupen que les vamos a avisar con tiempo y todo el contenido ya fue debidamente difundido con los delegados. Me refiero a las primeras lecciones, a las primeras 5 lecciones. Pueden estudiar de ahí, pero si tienen chances de acceder a este libro, que se llama Mercosur, Integración y Derecho, de autoría titular de la cátedra, sería lo más óptimo. Realmente esas 5 lecciones están aquí y es muy cómodo, muy bien explicado y va a ser muy enriquecedor si pueden acceder a esto. De cualquier forma, nosotros les vamos a estar providenciando materiales si necesitan, etc. El examen va a ser a través de la plataforma de Classroom. También le vamos a pasar oportunamente el link para sumarse a la sala de Classroom y estaremos subiendo el examen oportunamente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Asumo que no. Ya sin más preámbulos, entramos a la lección 4. Sin ir muy lejos, ahí está el programa. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual o algún comentario? ¿Alguien miró preliminarmente algo, leyó algo, miró el programa, anticipó algo el doctor Gonzalo la clase anterior? ¿Tienen algo que compartir antes o voy directamente ya entrando en materia? Esta lección es muy interesante, es una lección que habla de la dimensión jurídica del derecho de la integración y de por qué el derecho de la integración eh, es tan importante con respecto al derecho constitucional. Es un derecho novel, como dijimos, que estudia los procesos de integración, sus instituciones y las normas derivadas de las mismas. Y dentro del derecho de la integración está también el derecho comunitario, que es una subrama, una subespecie del derecho de la integración. No es sinónimo de derecho de la integración, porque el derecho comunitario lo que estudia son los procesos más desarrollados, los procesos supranacionales, donde existe aplicación directa, inmediata, efecto directo y prevalencia de las normas del derecho comunitario por encima del ordenamiento nacional. Entiéndase también por encima de la Constitución Nacional. Y esto hasta parece una herejía, porque nosotros crecimos estudiando la pirámide de Kelsen, que es la que establece el orden de prelación de las leyes, y también la Convención de Viena, que también fija un poco las reglas de prevalencia entre los tratados. Entonces nosotros siempre tuvimos una constitución que está en la cúspide de la pirámide, es la Carta, es la ley sagrada y suprema, de ahí la palabra supremacía, con respecto a todas las otras. Luego en un segundo escaño están los tratados, los convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados. Recuerden que un tratado internacional, un instrumento internacional, para ser parte del ordenamiento jurídico nuestro,
tiene que ser ratificado por el Congreso. Y eso implica una ratificación en ambas cámaras y una promulgación por el presidente. Es decir, el tratado en sí no tiene fuerza, no obliga no hace parte del ordenamiento jurídico nuestro hasta que el Congreso mal y pronto lo internalice, lo ratifique y lo haga parte de nuestro derecho positivo, de nuestro ordenamiento jurídico. Luego están las leyes de la República, todas las leyes, y no me refiero a una concepción genérica, sino que a una concepción técnica. Todas las leyes están ahí en el tercer escaño. Luego por debajo están los decretos, las ordenanzas, los reglamentos municipales, inclusive las acordadas de la Corte. Y por último están las demás normativas de inferior jerarquía, que son sentencias judiciales, si bien son como una ley para las partes, están por encima en el ordenamiento jurídico. Y luego las disposiciones administrativas, las resoluciones, las recomendaciones, etc. Esto no es arbitrario, lo digo yo, esto está extraído de nuestra Constitución Nacional, que es en su artículo en su artículo 137 es muy explícita y norma la prelación legal y habla, bueno, de los 4 grados. La lógica de la pirámide está dada porque en la cúspide hay pocas normas, luego uno baja en relación a la jerarquía y se amplía un poco más la base, luego en el tercer escaño ya es un poco más grande y bueno, y al final las normas más básicas y de menos jerarquía, bueno, son las que abundan en mayor cantidad, por eso que también están ahí representadas con una base más grande. Entonces, bien, habiendo hecho estas precisiones, volvemos a entrar en lo que es la dimensión jurídica del derecho a la integración. Y hablamos aquí, bueno, primero diferenciamos una vez más lo que es el derecho de la integración y el derecho supranacional. Recuerden, el derecho de la integración estudia procesos en general y el derecho derecho supranacional estudia aquellos que son más desarrollados, como por ejemplo, y es el ejemplo por excelencia, el caso de la Unión Europea. Otro ejemplo de derecho comunitario es el de la Comunidad Andina de Naciones, que es un proceso supranacional. ¿Y cómo podemos definir nosotros al derecho comunitario? Bueno, es el derecho que estudia los procesos de integración más sofisticados que tienen una aplicación directa, inmediata, un efecto directo, y tienen prevalencia con respecto a los organismos, al ordenamiento nacional. Es decir, en caso de conflicto, una norma del derecho de la Comunidad Europea tiene prioridad con respecto, por ejemplo, a una norma constitucional de algún Estado miembro. Fíjense lo interesante que es. Estamos diciendo aquí que el ordenamiento jurídico de la comunidad está por encima de las constituciones de los Estados miembros. Y esto es mucho, porque bien sabemos que la ley es la ley constitucional, la Constitución es la Carta Magna y supuestamente está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Luego viene esto, fíjense aquí en la parte superior, que viene a ser un orden jurídico supranacional, que como su nombre lo dice, supra está por encima del orden nacional, es decir, está por encima de la Constitución. Y lo que tratamos con esta lección es de entender un poco cómo ocurre eso. ¿Cómo ocurre eso? Porque ustedes saben que Hans Kelsen, un filósofo positivista, nacido en República Checa, que bueno, termina
viviendo también en Austro-Hungría y termina enseñando inclusive en los Estados Unidos, en la Universidad de Berkeley. Es un Jus filósofo que tiene tiene enormes contribuciones al derecho, pero tiene dos en particular que vamos a estudiar hoy, o que nos conviene refrescar hoy. La primera es que Hans Kelsen purificó el derecho, es decir, separó al derecho de la moral. Antes ustedes saben que la religión, la moral, el derecho estaban todas un poco mezcladas y el rigor técnico no era tal, hasta que este filósofo da un corte a esta discusión, sobre todo con los naturalistas, y separa absolutamente lo que es el orden moral, la norma ética, de lo que es el derecho. Y bueno, y habla que el derecho es estrictamente lo que está vigente, lo que está escrito, lo que es palpable, y todo lo demás no es derecho, sino que está en otro apartado. Las normas éticas, las normas morales, las normas religiosas, incluso las normas sociales, si no están matizadas con un cariz jurídico, no son derechos. Y lo que hace además Hans Kelsen es que establece la famosa pirámide de Kelsen, donde se establece el orden de prelación legal, que ayuda muchísimo al ciudadano para conocer sus derechos, para entender que primero tiene que leer la Constitución, luego tratar de bajar de escaño e ir de lo más amplio a lo más técnico, a lo más puntual. Entonces, todos los estados modernos, sobre todo aquellos que tienen una tradición romano-germánica, como es el caso de Paraguay, de Brasil, de la Argentina, de Francia, de Alemania, de Italia, de España, todos estos países tienen una constitución codificada. Y en esta constitución a menudo se establece la pirámide de Kelsen de ese país, es decir, el mini ordenamiento o el orden de prelación de ese ordenamiento jurídico en particular. Aparte aparte están los estados que hacen parte al common law o al derecho de los comunes, que tienen una influencia anglosajona, que son básicamente todo el Commonwealth, es decir, toda la mancomunidad de naciones, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, todas las excolonias británicas, las ínsulas del Caribe, mismo los Estados Unidos, que si bien tiene sus propias instituciones, su gran vertiente es el derecho anglosajón. Ellos a menudo no tienen constitución codificada como la tenemos nosotros, sino que sus constituciones son un poco más difusas, más amplias, pero nosotros estamos en una concepción jurídica de derecho civil romano-germánica. Entonces, tomamos esa tradición del corpus iuris civile de Carlino y tenemos esa tendencia a codificar nuestro ordenamiento jurídico. Por eso tenemos una constitución. Dentro de la misma, bueno, tenemos el artículo 2 que habla de lo que es la soberanía. Yo no le voy a leer todo el artículo, pero sí me interesa resaltar que lo que establece este artículo es que la soberanía efectivamente reside en el pueblo. Y el pueblo, la única forma que tiene de ejercer la soberanía es a través del sufragio, en una democracia participativa indirecta. Entonces nosotros somos los soberanos, nosotros el pueblo, we the people, como dice la Constitución americana. Luego está el artículo 137, que es un poco lo que yo les grafiqué aquí, les presenté de una forma un poco más amena, pero es lo mismo, establece una pirámide de Kelsen
un orden jurídico nacional, un orden de prelación legal, incluso va dejando advertencias y dice que la Constitución no pierde vigencia ni deja de observarse por actos de fuerza, dice que carecen de validez todo lo que sea contrario a la Constitución. Entonces, ¿cómo es posible si acá dice este artículo de anclaje constitucional que exista una posibilidad de que haya un orden jurídico que esté por encima de la misma y que tenga prevalencia con respecto a la misma? La respuesta está unos artículos después en el artículo 145, que habla de una posibilidad de un orden jurídico supranacional. Voy a ver la forma de... ¿ya? Habla de un orden jurídico supranacional este artículo, donde, bueno, ahí hay un gráfico arriba, espero que se pueda ver, dice que la Constitución está por encima, luego los tratados, que sean ratificados obviamente, luego las leyes y luego otras disposiciones de inferior jerarquía. Y habla ahí de un orden jurídico supranacional, que en nuestro caso no formamos parte de un orden jurídico supranacional. Nosotros formamos parte de órdenes jurídicos intergubernamentales, que están a este nivel, están a nivel de los tratados, porque tienen sus instrumentos que tienen que ser ratificados para a su vez hacer parte del ordenamiento jurídico. Entonces, bien, el Mercosur, por ejemplo, está aquí porque es de corte intergubernamental. Repito, que tiene que ser ratificado cualquier disposición de una institución del Mercosur para que esté en este escaño. Ni siquiera existe para nuestro ordenamiento jurídico nacional si es que no lo ratificamos. Pero en otros países no ocurre eso. En otros países existe involucramiento en procesos más sofisticados, como es el caso de la Unión Europea. Y en la Unión Europea, sí estamos ante un proceso supranacional que está por encima de la Constitución, y está por encima porque esa Constitución, a través de lo que llamamos cláusula de supranacionalidad, admite esa posibilidad. Es decir, es la propia Constitución la que admite que haya un ordenamiento jurídico que esté por encima de la misma. Por eso hablamos de que es una cesión de soberanía, es una cesión de competencias, una cesión de atribuciones. No es que viene un factor exógeno, externo, y me impone a mí por conquista o por presión o por ejercicio de la fuerza un orden jurídico por encima de mi Constitución y me somete. No ocurre eso. De hecho, eso no puede ocurrir porque en este artículo se prohíbe que ocurra tal situación. Toda disposición opuesta carece de validez. Lo que sí ocurre es que la propia Constitución cede soberanía, es decir, vos estás por encima de mí porque yo lo permito, porque yo te cedí atribuciones, porque yo dije que formando parte de este proceso de integración, que el ejemplo por excelencia es la Unión Europea, tus normas, tu ordenamiento jurídico tiene aplicación directa, tiene efecto directo, aplicación inmediata y tiene prevalencia con respecto a mi ordenamiento. Ahora, el día que yo salga, que abandone tu proceso, yo vuelvo a mi ordenamiento jurídico tradicional, donde yo estoy en la cúspide, y se acaba. El asunto es que también se acaba mi participación en un proceso de integración y las relaciones internacionales
cambiaron mucho desde el advenimiento del derecho de la integración con el éxito de la experiencia europea. Entonces todos los estados increíblemente están dispuestos a ceder atribuciones, a ceder soberanía y a través de la propia Constitución, en su cláusula de supranacionalidad, admitir que exista un ordenamiento jurídico que esté por encima. Nuestra Constitución tiene una cláusula de supranacionalidad, así como tienen todas las demás constituciones de los estados que tienen una concepción jurídica similar a la nuestra. La Constitución argentina tiene una cláusula, la Constitución uruguaya tiene una cláusula, la española, la francesa, todas. Y cada cláusula tiene una redacción distinta, pero en el fondo todas señalan lo mismo, señalan que existe la posibilidad de formar parte de una superburocracia, de un superorden jurídico que esté por encima. Entonces yo te permito, yo Constitución, te permito a vos ordenamiento jurídico de la Unión Europea, u otro ejemplo puede ser la Comunidad Andina de Naciones, que es aquí algo más próximo, que también es supranacional. Yo a vos te permito que estés por encima de mi ordenamiento, que tengas aplicación inmediata, que tengas efecto directo y que tengas prevalencia. Porque yo quiero estar en tu ordenamiento jurídico, yo quiero ser parte de tu proceso de integración porque a mí me beneficia ser parte. Beneficia a mis consumidores, beneficia a mis productores, yo accedo a tus productos con menos aranceles, yo formo parte de un bloque económico con un montón de beneficios que no solo están enmarcados en el mero tema económico, sino que trascienden el plano económico y van a cuestiones políticas, cuestiones de salud, cuestiones, obviamente lo dijimos, comerciales, cuestiones de calidad de vida, de todo orden. Entonces, lógico, yo entro a un ordenamiento jurídico que está por encima, pero que no es un ordenamiento jurídico en el cual yo no participe, un ordenamiento jurídico donde yo también estoy representado por distintos mecanismos y en ese ordenamiento jurídico yo me desenvuelvo y pasan a ser las reglas de juego. ¿Quién aplica el derecho comunitario? El juez de primera instancia, el funcionario que está detrás del mostrador, detrás de la ventanilla, el burócrata más poderoso del Estado, hasta el último agente de seguridad. Todos aplican ese ordenamiento jurídico, no se necesita una ratificación, no se necesita absolutamente nada. Cualquier ciudadano, ni qué decir un Estado o un alto funcionario, pueden invocar la norma constitucional y pueden exigir al juez de primera instancia la aplicación de la misma. El juez está obligado a conocer las normas comunitarias, la norma de la Unión Europea, y está obligado a aplicar la misma. Si el juez desconoce esto, privilegiando el ordenamiento jurídico nacional, cualquier ciudadano puede ir directamente per saltum o en apelación al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y puede exigir ahí el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Hay un principio que está por aquí que habla de la subsidiariedad. Esto grafica también. Este principio dispone que cualquier asunto tiene que ser resuelto por la autoridad normativa, política más próxima al objeto del problema. Es decir, estos son muy descentralizados, tienen su gobierno local, su ayuntamiento, tienen su gobierno regional, su gobernación, por decirlo de una forma, y tienen su gobierno a nivel país. Y todo está bien descentralizado, todo funciona, uno resuelve la gran mayoría de sus problemas con autoridades locales. A eso se suma, a esa
a esa descentralización se suma increíblemente otra superburocracia, que es la de la Unión Europea, que tiene distintos poderes, por llamarlos de alguna forma, que tienen su asiento en Bruselas. Esa es la ciudad, digamos, donde reside el Parlamento de la Unión Europea, reside todas las instituciones ejecutivas, pero también están otras ciudades importantes como Estrasburgo, Luxemburgo, etc. Frankfurt, donde hay instituciones importantes de la Unión Europea. Entonces, este es un poco el andamiaje de lo que es la Unión Europea. Es difícil asimilar. Voy a repetir algunos conceptos y algunos conceptos se repiten, de hecho, en la lección próxima. Pero fíjense que, si se permite el término, qué particular, qué llamativo es que nos hayan enseñado siempre, desde la época de Kelsen, es decir, desde finales del siglo XIX, que nos hayan enseñado, finales del inicio del siglo XIX, 1910, desde esa época, que la Constitución es la ley suprema. Incluso nos enseñan eso ya desde el Bill of Rights de Juan Sin Tierra en 1215, y desde ahí nos enseñan que la Constitución está por encima de todo, desde la Carta Magna, y viene una rama de derecho como el derecho de la nación, Nobel, que tiene 70 años, y en poco tiempo, en 40 años, consigue que se discuta este axioma jurídico y que exista una posibilidad de supranacionalidad, donde existe un orden jurídico que está por encima de la propia Constitución. Y que tenga, bueno, me voy a cansar de decir, ¿verdad?, aplicación directa, efecto inmediato, aplicación inmediata y efecto directo, y que tenga supremacía con respecto a las normas. Recuerden, la trampa está en que la propia Constitución es la que cede la soberanía, cede la atribución, la competencia en favor de ese proceso. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí y escucharlo un poquito a ustedes antes de seguir. Si tienen alguna duda, por favor, enciendan los micrófonos y con toda libertad pregunten. Si queda claro. De mi parte sí está todo claro, pero Muy bien. Gracias por participar. Tampoco tengo ninguna pregunta, profesor. Se entendió la parte de los 3 artículos de la Constitución, el 2 que habla de lo que es la soberanía, cómo nosotros soberanamente y voluntariamente cedemos las atribuciones que tenemos a un ordenamiento jurídico, y lo hacemos para bien, voy a compartir de vuelta esta parte. Acá está muy interesante, a ver. Algunas características del orden supranacional, y esto explica un poco por qué. O sea, vamos a ir viendo acá las características. Dice voluntariedad. ¿Por qué voluntariedad? Porque hay voluntariedad en un orden jurídico supranacional, justamente porque es el propio pueblo que, a través de sus constituyentes y de su constitución, admite la posibilidad voluntaria, libre y espontánea de que exista un sistema supranacional. Eso no quiere decir que vaya a entrar necesariamente en uno. En Paraguay, por ejemplo, su constitución en algunas cosas es muy moderna, muy ayornada, y bueno, admitimos la posibilidad de estar alguna vez en un proceso
de integración desarrollado. Hoy estamos en el Mercosur, que no es supranacional, es intergubernamental y es un mercado como su nombre lo dice, pero tampoco llegamos a esa etapa. El Mercosur todavía es una aduanera imperfecta, pero bueno, eso es otro capítulo. Juridicidad, dice ahí. Es un fenómeno jurídico el concepto de sistema supranacional. Es algo, una ficción jurídica. Porque, claro, la Constitución admite un ordenamiento que en la práctica, en caso de conflicto, prime sobre la misma. Pero una ficción jurídica, porque es la Constitución la que admite eso, a cambio de que le permitan entrar en un ordenamiento mayor que le reporte beneficios enormes a ese país. No lo hace por altruismo, no lo hace por obligación, no lo hace por imposición, sino que lo hace porque realmente es una forma de relacionarse que está teniendo resultados favorables en el mundo de hoy. Ese mundo de bloques, ese mundo donde los poderes económicos priman con respecto a hoy en día ya los poderes incluso militares o en materia de recursos. Representatividad, claro. No es que uno entra a un proceso comunitario, a un proceso supranacional y se despoja de todas sus atribuciones y pasa a ser un estado vasallo o pasa a ser un actor de segundo rol. Uno está plenamente representado en las distintas instituciones que tiene la Unión Europea. Por ejemplo, ahí está el Parlamento de la Unión Europea, donde los ciudadanos eligen directamente a sus representantes. Ellos no son funcionarios, ellos son electos directamente por el pueblo y solo responden a su propia convicción. Imagínense qué representatividad hay en la Unión Europea, que hasta hay un partido de euroescépticos que no creen en la Unión Europea, pero que usan mecanismos de la propia Unión Europea para manifestar eso. Ocurren estas cuestiones, ¿verdad? Vinculante, claro. Lo que es supranacional tiene una aplicación directa, un efecto vinculante para todos los ciudadanos. Uno no puede disociarse y no aceptar, no avalar, no acatar el ordenamiento jurídico supranacional. Por eso hablamos de que es vinculante. Unificado, claro, va para todos los estados que hacen parte y va mucho mano con generalidad, con comunidad. Comunidad también va mucho con respecto a que uno pasa a formar parte de una gran comunidad. Por eso se habla de ciudadanía comunitaria o de pasaporte comunitario cuando uno tiene un pasaporte de un país miembro de la Unión Europea. Integralidad habla mucho de lo que es la transversalidad, de que entra en un todo, sin perder obviamente sus características culturales, locales, su lenguaje, todo lo que le enriquece a uno como nación. Y tampoco es que se descentraliza todo y que la Unión Europea pasa a encargarse absolutamente de todo. Eso no ocurre. La Unión Europea lo que hace es fijar pautas, pero cada estado mantiene su gobierno local descentralizado, su ayuntamiento, su comuna, porque está ese principio de subsidiariedad que habla de justamente la autoridad más próxima es la que tiene que resolver un problema. Ese juez de paz local, el juez de primera instancia, él es el que está obligado a conocer el derecho de un proceso supranacional. Hay un axioma, un derecho que dice iura nobis curiae, que quiere decir el juez conoce el derecho. El juez está obligado a conocer el derecho. Una ficción jurídica asume que todos los jueces conocen el derecho. El juez no puede invocar desconocimiento. Claro que el juez puede equivocarse, puede de buena fe cometer un error o pasar por alto algo. Claro que sí.
pero es una ficción jurídica. Entonces, bueno, equidad, igualdad, eso es interesante porque la equidad en el derecho lo que vendría a ser es que es ese tamiz humano que le permite a un juez aplicar el derecho de forma equitativa. Eh, la equidad es un bastón que tiene humano, que tiene la ley, para no ser tan dura. Sí, sí, y es una condición muy humana la equidad. Por eso todavía no, una máquina no aplica el derecho, a no ser que sea algo muy técnico, muy administrativo, porque el humano siempre tiene que tener una valoración, un juicio innato de valor para aplicar el derecho. Supongamos que decimos, bueno, la equidad, que decimos a todos los estudiantes le vamos a entregar un par de muletas o, o vamos a darle a todos los estudiantes una motocicleta. Y hay un estudiante que no tiene, por alguna imposibilidad, chance de utilizar la motocicleta. Entonces, en estricto rigor, la norma dice que le corresponde una motocicleta. Pero ahí el juez, echando mano de la equidad, puede hacer una diferencia positiva con esta persona que tiene una discapacidad y providenciarle un medio de transporte un poco más amigable para su condición. Entonces, bueno, ahí se habla de equidad. Igualdad es interesante también porque uno entra a un ordenamiento jurídico en planos de igualdad con todos los estados. Esto puede ser un problema para un estado poderoso porque no puede imponer condiciones de la misma forma y puede ser una superioridad para un estado de repente no tan poderoso o no tan protagónico porque le da la chance a un proceso de integración de entrar a un foro donde uno en plano de relativa igualdad, porque nunca existe una igualdad total, pueda dirimir conflictos, etcétera. Bueno, la consensualidad habla mucho que son procesos que se van dando de forma consensual a lo largo de distintos mecanismos. La legitimidad, bueno, todas las constituciones tienen una cláusula de supranacionalidad que de alguna forma legitima este proceso supranacional, que puede ser la Unión Europea, la Comunidad de las Naciones, etcétera. La planificación, interesante, la gradualidad, creo que se explica por sí misma. No son cambios abruptos ni invasivos, sino que son cambios planificados. La rigurosidad es interesante. Hay prevalencia. La norma del supranacional está por encima de la norma nacional y no hay posibilidad de discusión ahí. Se aplica la norma supranacional y punto. Y la irreversibilidad tiene que ver con aquello de que uno entra y entra con todo y apunta a ir creciendo con el sistema de supranacionalidad. Existen excepciones, por ejemplo, el caso de Inglaterra, el Reino Unido, que siempre fue muy particular, que de hecho hoy ya no hace parte del proceso supranacional, que es la Unión Europea, que es un proceso comunitario, porque, bueno, justamente la mayoría de los estados de la Unión Europea tienen una concepción romano-germánica de la vida y del derecho, el Reino Unido tiene su propia concepción, que es el common law, que es el derecho de los comunes, el derecho anglosajón, y bueno, y este derecho en algunas cosas difiere institucionalmente. Obviamente los principios jurídicos son los mismos, pero las herramientas y la forma de aplicar son distintas. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, una monarquía parlamentaria muy importante. Con esta monarquía, bueno, ellos realmente creen que no existe un ordenamiento jurídico por encima del suyo, que no existe un ordenamiento jurídico por encima de la reina, y también, bueno, eran muy reacios a lo que eran las políticas monetarias de la Unión Europea. Por ello es que nunca se plegaron a los tratados monetarios y nunca usaron el euro como moneda legal, sino que mantuvieron la libra. Pero bueno, todo esto es algo de discusión en las próximas lecciones. Eh,
está bien discriminado lo que es derecho comunitario, lo que es derecho a la integración. Quedó claro eso, me interesa muchísimo que tengan claro eso. Pueden escribir, Dan, en el chat cualquier consulta que tengan. Esta lección es súper interesante, bien pudo haber sido la primera, pero es como muy heavy también, porque discute un poco en la práctica, no es lo que ocurre técnicamente en estricto rigor, no está por encima de la Constitución, porque la Constitución es quien le atribuye esa posibilidad en la práctica y a la hora de interpretación legal, de aplicación legal, a la hora de prevalecer, sí está por encima. Por eso es hasta muy tautológico decirlo, pero está por encima del ordenamiento nacional, es supranacional. Hay constitucionalistas que, que, que no lo ven de esta forma y discuten inclusive el término supranacional. Por eso es que hay otros términos, ¿verdad? Como cesión de competencias, posesión de atribuciones. Todo quiere decir lo mismo realmente, o cesión de soberanía. La Constitución cede, repito, en otro órgano supranacional como es la Unión Europea, un montón de atribuciones, pero es la Constitución siempre la que mantiene esa soberanía. Y es un tema muy político, es un tema muy político que increíblemente por una cuestión económica terminaron ayornando lo político. Ese lo político está al servicio de lo económico también, no siempre lo económico al servicio de lo político, ¿verdad? Entonces, esta materia desnuda mucho eso. ¿Alguna consulta puntual? Vamos a mirar el programa, si hay algún punto aquí que no haya sido suficientemente discutido o aclarado. Yo no espero que tengan absolutamente claro todo, pero sí, bueno, que cuando vayan leyendo le cierre más, porque hay un orden que está por encima de una constitución. ¿Qué pasó para que eso ocurra? Les reitero, no es por uso de la fuerza, es totalmente libre, de forma espontánea, que estas constituciones crean la cláusula de supranacionalidad que admite este ingreso. También les reitero, el Mercosur no es supranacional, es intergubernamental. Es decir, no tiene esa aplicación inmediata, ese efecto directo, esa prevalencia. El Mercosur tiene que ser ratificado como cualquier tratado de derecho internacional clásico y punto. Si eso no ocurre, no existe para nuestro derecho positivo. Ahí habla el programa también de lo que son las fuentes. Es interesante, las fuentes de un proceso de integración son los instrumentos que a menudo son tratados que dan origen, que dan nacimiento al mismo. Por ejemplo, el Tratado de Asunción, que es el tratado que da nacimiento al Mercosur. O el Tratado de Maastricht, por ejemplo, que crea ahora mismo la Unión Europea, así como la conocemos. Si bien la Unión Europea tiene el Tratado de Roma, el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Constitución Europea, etc. El de Maastricht es el que amalgama un poco todo y es como una fuente originaria fuerte para ellos. El acuerdo, el Acta de Cartagena, por ejemplo, es en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, y bueno, y así hay varias fuentes normativas. Cuando estas fuentes normativas originarias son modificadas, normalmente ocurre a través de protocolos. En nuestro caso, el Mercosur, su fuente originaria por excelencia,
es el Tratado de Asunción. Luego vino el protocolo de Brasilia y el protocolo de Ouro Preto y el de Olivos a modificar un poco el Tratado de Asunción. Y ahí automáticamente pasan a ser fuente originaria también estos protocolos, porque modifican el tronco de la fuente originaria por excelencia. Luego sí ya están las fuentes secundarias o fuentes derivadas, que es la fuente jurídica emanada de las instituciones que se establecen en las fuentes originarias. Y obviamente ya son normas derivadas. Por decirles, el Tratado de Asunción establece que existe una Secretaría General. Esa es la fuente originaria. Luego se crea la Secretaría General y la Secretaría General emite resoluciones, directivas, recomendaciones. Esas ya son fuentes derivadas, no hacen parte de la fuente original. Esto ocurre en todas las ramas del derecho, pero aquí es como mucho más gráfico. Entonces conviene mucho diferenciar esto, ¿verdad? Esta disquisición entre fuente originaria, que da nacimiento a un proceso, y fuente derivada. Bueno, la fuente originaria de la supranacionalidad dijimos que es la cláusula de supranacionalidad que están en todas las constituciones, y luego el instrumento que se haya ratificado debidamente para que tome fuerza y vigor ese ordenamiento jurídico supranacional. Hay una pregunta de Jimena Ruiz, la compañera pregunta, ¿cuál es el libro que mencionéis? Es un libro, les muestro, creo que es lo más gráfico. Se llama Mercosur, Integración y Derecho. Es de la Intercontinental con Ciudad Argentina. Esas son las dos editoras. Y el autor es el titular de la cátedra, es Roberto Ruiz Díaz Labrano, el doctor Roberto. Está autorizada la fotocopia parcial, bien puntual, de lo que son las primeras 5 lecciones. Es súper fácil identificar. Y el libro es muy ameno, es muy amigable. Obviamente tiene rigor técnico y léxico jurídico, pero para un estudiante que está en la mitad de la carrera de Derecho es un libro bastante interesante, yo diría que imprescindible, sobre todo para esta materia. Ahora, el problema es que este libro ya no se imprime y es difícil acceder al mismo, ¿verdad? Por dicho motivo. Alguno tendrá chance por acceder a alguna biblioteca del estudio jurídico o algún estudiante mayor, y pueden hacerlo, háganlo. El mío está a disposición de los delegados si es que quieren sacar alguna copia, pero de cualquier forma, nosotros ya compartimos el contenido que ustedes necesitan para este primer parcial, que va a ser el miércoles que viene, o en su efecto el siguiente. Vamos a avisar con tiempo. Bueno, creo que está suficientemente discutido todo lo que es materia de esta lección cuarta. No les quiero abrumar. Podemos dar un corte aquí. Y yo mañana, en el transcurso de la mañana, ya le doy un feedback a los delegados con respecto a qué hacemos con el primer parcial. La idea nuestra era, como les dije,